Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Usted? Bien, perdón la demora. Entré al otro Zoom y después me di cuenta que hoy era viernes. Sí, yo estaba entrando y saliendo de los dos por las dudas también. Sí, entré y yo, qué raro que no esté. Después dije no, porque yo estoy equivocada con el día en que estamos cursando. Bueno, a ver, vamos a compartir la pantalla. ¿Ahí la ves? Sí. Bueno, perfecto. Ahí está. Bueno, vamos a empezar. La primera parte es de bradiarritmias, que era lo que habíamos hablado el otro día, que podíamos ver un poquito más con respecto, no tanto a los bloqueos AB, que eso me parece que lo tenés más claro, sino con los pares sinusales y con los bloqueos sinoauriculares. Vamos a ver si encontramos algunas diferencias. Y después la segunda parte es sobre taquicardias ventriculares. Lo que vamos a ver primero, como dijimos, son las bradiarritmias, que son básicamente todos los ritmos cardíacos que tienen frecuencia por debajo de 60. El nódulo sinusal, como sabemos, comanda o es el marcapasos natural y tiene frecuencias entre 60 y 100, y después a medida que más bajo nos vamos, más lentos son los escapes. El escape B tiene escape entre 40 o 60 latidos por minuto, las ramas o la red de Purkinje tiene escape entre 30 o 40. Y mientras más abajo nos vamos, son más lentos y son más anchos o más aberrantes al mismo tiempo. Así como clasificamos las taquicardias supraventriculares según cómo tienen el PR y cómo es si son regulares o no, las bradicardias se clasifican sinusales, que son una de las más frecuentes de ver en la práctica diaria. En el paro sinusal, que vimos un ejemplo el otro día, los bloqueos sinoauriculares, que son los más altos, también existen igual que los AB, sinoauriculares de primero, segundo, tercer grado. La enfermedad del nódulo sinusal, que también lo puedes haber visto como síndrome de taquicardia bradicardia o taquibradi, que le solemos decir, y los bloqueos auriculoventriculares. Estos son los que vemos frecuentemente en las clases de primer grado, de segundo, ya sea Movitz 1 o con Wenckebach, el Movitz 2 o sin Wenckebach, el bloqueo AB 2.1, que vimos un ejemplo el otro día, el de alto grado, o el de tercer grado completo con disociación AB. La bradicardia sinusal es todo ritmo que tenga P con características de sinusal, digamos que sea positiva en cara inferior y que tenga, que predezca el QRS, que puede ser negativa o positiva en B1, pero frecuentemente es negativa en B corta 1. Es normal en los pacientes que son jóvenes y los deportistas, en los que están entrenados, pueden tener 45 de frecuencias cardíacas cuando están sentados sin hacer nada, y eso es habitual para ellos. Pueden o no tener asociación con la arritmia sinusal o la arritmia respiratoria, que es más frecuente en los chicos, y causas que no sean arritmias bradicardias sinusales por deporte o por edad son el infarto, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el hipotiroidismo o los farmacológicos, que esos conocemos más o vemos más con vos, los beta bloqueantes, la miodarona, que lo usamos como antiarrítmico, o la digoxina, los opioides como la morfina, o los antagonistas del calcio como es el verapamil o el diltiazem. Muchos de los que tienen bradicardia sinusal son asintomáticos y en realidad es hallazgo, no hacemos nada con esos pacientes porque ellos no tienen ningún síntoma, no la pasan mal, no tienen bajo gasto por esto, y si se vuelve sintomática nosotros la vamos a tratar, si no, no. También, sobre todo los ancianos, los que son secundarios a algo, pueden tener síntomas de bajo gasto, pueden tener astenia, pueden tener fatiga, pueden tener edemas o signos de insuficiencia cardíaca. La enfermedad del nodo sinusal es bastante más frecuente en los ancianos, son anomalías que se dan en el electrocardiograma
que pueden ser desde la misma bradicardia sinusal que veíamos recién, pero también se pueden presentar como paro sinusal, bloqueo sinoauricular, y tener episodios que hacen taquicardia alternada con bradicardia o con paros sinusales que pueden llevar a la sistolia. En general estos sí son sintomáticos porque el corazón tiene una mala adaptación a la variación de la frecuencia cardíaca, acostumbrados a moverse con frecuencias cardíacas más bien altas, y cuando salen con bradicardia, con paros sinusales, habitualmente se vuelven sintomáticos. Los síntomas son parecidos a los que decíamos recién. Cuando tienen síntomas por frecuencias cardíacas bajas, habitualmente tienen fatiga, pueden estar como somnolientos o aturdidos, pueden tener palpitaciones o síncopes, incluso pueden tener falta de aire o dolor de pecho. El dolor de pecho se puede asociar tanto a las frecuencias bajas como a las altas. En general, como dijimos, se da en la gente más anciana, y esto es porque la causa está ligada o asociada a cambios degenerativos que se generan con la edad, digamos. Es como un sistema de electricidad de una casa que tiene 70 años. Bueno, empieza a fallar por distintos problemas de los cables o de la fuente de energía, como sería el nódulo sinusal en este caso, y eso lleva a que los pacientes tengan variaciones en la frecuencia cardíaca que son mal toleradas. Esos cambios pueden estar asociados a su vez a que se usen medicamentos que bajan la frecuencia cardíaca, como dijimos recién, o algunas enfermedades sistémicas, ya sea por depósitos como son la amiloidosis o la sarcoidosis, o infiltrativas como es la fiebre reumática, o degenerativa como es el Chagas. En nuestra zona hay muchísimo Chagas. El electro, ¿viste alguna vez el electro clásico, digamos, o el habitual de Chagas? ¿Qué bloqueos Sí, tiene? sí. ¿Te acuerdas cuáles son? Tenía como un bloqueo de rama derecha y no tenía también un hemibloqueo. Perfecto, tiene rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo. Eso es como lo más típico que vemos en Chagas. El Chagas en nuestra región, digamos en Brasil, se asocia con otras cosas, el Chagas con problemas sobre todo digestivos. En Argentina, el tipo de Chagas que nosotros tenemos está ligado a problemas cardíacos, no solo dilatación del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca o aneurisma de la punta, sino también a trastornos eléctricos como son ya sea la enfermedad del nodo sinusal, los bloqueos, el típico que es el bloqueo de rama derecha y el bloqueo anterior izquierdo, o bloqueos AB de alto grado también puede dar. Por lo general, como es degenerativo, la clínica es gradual, y a medida que el paciente va teniendo más síntomas es porque más cascado o más afectado está el nódulo sinusal. Para hacer diagnóstico, lo que más se usa en el electro se puede ver, pero el electro es muy poquito tiempo, son 12 segundos, entonces muchas veces no llegamos a agarrar la taquicardia y la bradicardia en el mismo electro, y lo que nos sirve mucho es el Holter. El Holter, la frecuencia cardíaca promedio puede estar normal, pero esto es a expensas de que las frecuencias máximas son muy altas y las bajas son muy bajas. Si esto tiene una causa que sea reversible, como la medicamentosa, se suspende el fármaco y se lo espera. Y si no, después vamos a ver, pero es una de las indicaciones de tener un marcapaso. Si la causa reversible se trató y el paciente sigue sintomático, se puede poner un marcapasos permanente, porque no hay fármacos que aumenten la frecuencia cardíaca de manera efectiva, o fármacos que puedan tener un efecto como dual para afectar aumentar la frecuencia cardíaca cuando la frecuencia es baja, o disminuirla cuando es alta, como que nunca sabríamos exactamente qué le hace falta al paciente. Abajo hay un ejemplo de un paciente, esto es lo más común, un paciente que viene en FA y que cuando sale a sinusal, cuando revierte, hace una pausa. Fíjate que sale con una onda P después, pero eso por lo prolongado que está, eso es un paro sinusal. Ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre el bloqueo sinusal o los bloqueos, los bloqueos del... El paro sinusal, que es el que hablábamos recién, que vimos un ejemplo el otro día, es cuando falta una onda P que claramente no desencadena ningún QRS, y eso es porque baja el automatismo del nódulo sinusal. El nódulo sinusal es automático y siempre está disparando estímulos entre 60 y 100 latidos por minuto, a menos que esté afectado, y en este caso falla eso que es automático y se genera el paro sinusal. En el electro lo que vamos a ver, que están marcados ahí con los segundos, es que tenemos un intervalo PP que es constante,
y en un momento aparece una pausa que no es múltiplo del PP previo. No sé si se entiende. Digamos, Sí. este paro sinusal no llega a tener 2,48 que debería tener si fuera el múltiplo, y por eso decimos que es un paro sinusal. El ritmo puede parecer o con un latido sinusal, como vimos el otro día, o de escape que sea más bajo. Si no hay ninguna de las dos cosas, puede entrar en asistolia. Y esto es lo que veíamos en las enfermedades no sinusales, pero también en los infartos, en miocarditis o en causas medicamentosas como los beta-bloqueantes o la digoxina. Y después entramos en los bloqueos sinoauriculares, que son bloqueos más altos que los auriculoventriculares que vemos. Es una alteración del impulso eléctrico, igual que en el otro, entre el nódulo sinusal y el tejido auricular. Lo que falta es que se despolarice la aurícula. En el otro lo que falta es que se despolarice el ventrículo. ¿Se entiende la diferencia entre la altura de los dos? Sí. Bárbaro. Ay, se me fue. Ahí está. El de primer grado es igual a lo que vemos en el bloqueo AB de primer grado. Es un retraso en la conducción entre las P y la despolarización auricular. En este caso, la despolarización auricular nosotros no logramos ver ese retraso más que en la onda P, no lo podemos ver por el electro y lo podemos ver solo con los estudios electrofisiológicos. Pero en el electro es normal, no hay forma de identificar un bloqueo sinoauricular de primer grado solo con un electrocardiograma. En el de segundo grado sí, ya podemos empezar a verlo. Hay de dos tipos, son iguales a los bloqueos AB. El tipo 1 es el que hace Wenckebach. En este caso hay un acortamiento que es progresivo del intervalo PP, hasta que hay una P que no conduce o que está bloqueada, y ahí se genera el intervalo este PP más largo, que es más chico que la suma de los dos intervalos. O sea, el PP se multiplica, no se multiplica exactamente por 2, se alarga, pero es menor a la mitad. Digamos. Esto que nosotros vemos es el bloqueo AB con Wenckebach. Si pudiésemos medir estos intervalos PP, como están medios acá abajo, pero por nosotros mismos, veríamos que se van acortando. Por eso no hablamos de paro sinusal. Bien, porque estos son los que se acortan en frecuencia. Después hay un tipo 2, que es el que no hace Wenckebach, que el intervalo PP es constante hasta que hay una pausa y reaparece en ritmo sinusal. Ese es el que es aproximadamente del doble. ¿Te acuerdas que en el paro sinusal dijimos que no llegaba a ser el doble? Igual que cuando hace Wenckebach, y en este caso esta pausa debería ser igual a la distancia que hay entre esta P y esta. Serían 2 latidos. ¿Bien? Sí. Enseguida está medio perdida. O sea, es más, o sea, para saber si es sinoauricular, te medís los intervalos PP o no. Sí, son los PP los que van a estar alterados. Claro. Porque acordate que acá en el bloqueo sinoauricular lo que está alterado es la despolarización de la aurícula. Entonces, en realidad, la conducción por abajo es normal. O sea que la despolarización del ventrículo que nosotros vemos en el QRS no va a estar alterada. No va a estar alterada porque el ventrículo se va a despolarizar una vez que la aurícula se haya despolarizado. O sea que el problema es con las P. Por eso es que lo que medimos son intervalos PP. Bien. Porque es despolarización auricular donde se genera el problema. Es bien alto. Si nosotros nos ponemos, voy a volver un poquito, acá, pensé que nosotros estamos hablando en bloqueos a este nivel. Bien, los otros que vemos son a este nivel y es despolarización ventricular. Pero en este caso es esto lo que está alterado. Entonces lo que se afecta es la despolarización de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Pero la conducción para abajo hasta ahora está bien. Ahí no tenemos ningún problema. Los bloqueos, perdón, que son sinoauriculares pero de tercer grado, tampoco, así como el de primer grado, no lo podemos diagnosticar por electro. Digamos, lo que tenemos que ver es un estudio electrofisiológico. Porque como no hay onda P, o la onda P no conduce a ningún lado, lo que nosotros vemos es que salta directamente un escape ventricular, o ya sea
ventricular nodal o un escape auricular o un foco auricular, pero de otro lugar que no sea el sinusal. Eso lo podés ver porque tengan P negativas en el cara inferior, porque el QRS sea ancho y no tenga P anterior a cada QRS, o por las frecuencias cardíacas, según de lo que estemos hablando en cada escape. En este caso, es lo mismo que en la bradicardia sinusal. Cuando el paciente está asintomático se lo trata, pero si el paciente está asintomático y es un hallazgo, se lo espera y no mucho más. Después, si nos vamos para abajo en el sistema de conducción, vamos a entrar en los bloqueos AB, que son los que tenés claros y que ya estás acostumbrada a identificar. En estos los que se altera es la transmisión desde las aurículas al ventrículo. Y eso puede ser también porque tenga trastornos anatómicos, porque tenga trastornos funcionales, ya sea por edad, porque tenga Chagas, porque tenga miocardiopatía dilatada de otra etiología, porque tenga infartos previos, porque tenga, ¿qué más? Por fármacos, y según la causa pueden ser transitorios o pueden ser permanentes. Como vemos que a veces los pacientes mientras están dormidos, de base tienen un bloqueo de primer grado, y a la noche cuando duermen y bajan la frecuencia cardíaca terminan haciendo bloqueo de segundo grado con Wenckebach, que eso lo vemos en los Holter habitualmente. La mayoría son idiopáticos, digamos, no tenemos una causa que podamos identificar, pero los otros son todas las causas que nombramos recién. Y entre ellos también hay algunos, como los metabólicos, sobre todo asociados al hipotiroidismo o al fallo en el funcionamiento de la tiroides. Y dentro de los iatrogénicos está una de las causas que vimos la semana pasada. Uno es la ablación por radiofrecuencia, y en otro caso, por ejemplo, cuando se colocan catéteres de Swan-Ganz o vías centrales o marcapasos transitorios, uno puede golpear la rama derecha, digamos, del sistema de conducción, porque se accede del lado derecho, por eso le digo la rama derecha, y generar bloqueos que suelen ser transitorios, digamos, una vez que la rama se desinflama y recupera su conducción, el bloqueo desaparece. Otro caso de estos son las cirugías cardiovasculares, las cirugías convencionales a corazón abierto. Ahí también puede haber bloqueos de rama que son propios de la inserción de las coronarias o de los reemplazos de válvulas, sobre todo aórticas. El de primer grado es el que vemos más frecuentemente, que tiene un PR largo, todas las P conducen a un QRS, todas las P son conducidas, pero el PR mide más de 0,20. Es asintomático en general y no se usa ningún tratamiento para esto, y lo más común es que estén asociados con la edad, que sean en los viejitos. El MOVID 2, a ver, vamos a repasar lo que vemos cada vez que lo vemos con un electro, pero acá con las marquitas. La condición para que tenga un MOVID 2 es que tenga un bloqueo intermitente, digamos, del pulso cardíaco, y los fenómenos estos de Wenckebach son el alargamiento progresivo del PR, que es lo que buscamos siempre, hasta que hay una P que no conduce, y después hay una P conducida finalmente que tiene el PR más corto. ¿Bien? Entonces volvemos. Si esta P es la bloqueada, este tiene que ser el más largo y este tiene que ser el más corto. Y lo que vemos habitualmente es la irregularidad entre los RR, que acá no se nota tanto. Acá parecen regular, ¿no? Hasta que se bloquea uno. También pueden ser asintomáticos. También puede evitarse hacer tratamiento, porque como dijimos la otra vez, los bloqueos que son de tipo 1, de segundo grado tipo 1, tienen su origen en la parte de conducción que es supraisiana, y eso hace que no evolucionen frecuentemente a VAB completo. Cuando el paciente tiene signos de bajo gasto, como dijimos, la fatiga, la disnea, que tengan insuficiencia cardíaca, que se mareen, que hagan síncopes o presíncopes, o que tengan dolor de pecho, se lo puede tratar, y el tratamiento es marcapaso cuando hay síntomas, digamos. Si no hay síntomas, nada. El MOVID 2 también puede ser intermitente. En este caso sabemos que no hay una prolongación de un PR, pero que hay una P no conducida cada ciertos intervalos. Puede tener un patrón determinado, como ser un bloqueo 2-1 o 3-2, o ser un bloqueo de alto grado, como habíamos visto la clase pasada,
Este en general suele dar síntomas, son peores tolerados que los BAB de segundo grado tipo 1. En este caso hay más síntomas de bajo gasto, que son los que nombramos recién. Incluso pueden tener asistolias y evolucionar a bloqueos AB completo. El bloqueo de alto grado, que era lo que decíamos en la clase pasada, se genera cuando hay 3P por cada QRS. O sea, acá tenemos un bloqueo 2.1, que es esto que hay 2P por un QRS. Cuando ya aparecen 3P, hablamos de bloqueo de alto grado y no lo englobamos en una disociación AB, porque pueden estar regulares las P cada una por su lado y los ventrículos por su lado, que sería un BAB completo, pero si están irregulares decimos es BAB de alto grado y listo. Y tiene el mismo pronóstico que un BAB de segundo grado MOVIS 2, o sea, puede evolucionar el BAB completo, porque lo que dijimos es que estos son infricianos, entonces evolucionan en general, o son de más riesgo en general que los bloqueos tipo 1. El completo también lo sabéis identificar bastante bien. Acá lo que tiene de bueno es que se ve una P metida acá, no sé si la ves ahí justo antes de la onda T. Sí. Una P que cae claramente en cualquier lado, que es dentro del QRS, y otra P que no se nota mucho, pero si te fijas acá, la última parte del QRS es distinta a los que veíamos viendo. ¿Ves acá que tiene como una S, como, no es empastada, pero tiene una S más ancha? Sí. Bueno, eso, que no tiene mucha explicación si uno trata de explicarlo por el electro, es porque tiene la P metida dentro del QRS, que es lo que forma esa S rara. Cae en cualquier lado. En este caso, no hay ningún estímulo, no hay ninguna P que llegue a desencadenar una despolarización ventricular. Las que vemos como acá, al lado del QRS, es casualidad, no es porque esta P sea conducida. En este caso, la mayoría de los pacientes tienen clínica, y tienen clínica en general porque los ritmos de escape son más bajos y no son suficientes para mantener el gasto cardíaco. El QRS, según el escape que tenga, puede ser angosto o ancho, y esto depende, como dijimos, mientras más bajo nos vayamos, más ancho y más aberrante y más lento es el escape que presenta el paciente. ¿Cómo los tratamos? Ya sea cuando están en la guardia y llegan con síntomas de bajo gasto, o cuando los vemos directamente internados y decimos, bueno, hay que dar un tratamiento más definitivo. La atropina, ¿te acuerdas cómo se llamaba el fármaco que usábamos para abrir los electros de la taquisupra? No es amiodarona. No, pero son todos con A, por eso te lo pregunto. Sí, sí, fue. Bueno, son parecidos. La otra es la adenosina, la que nosotros usamos para abrir, la que bloquea la conducción por el nodo AB es la adenosina. Sería interesante no confundirse en este caso con adenosina con atropina. En este caso, lo que nos aumenta la conducción es la atropina. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica en la guardia, lo que usamos es atropina. Solo que lo que tiene de malo es que la atropina tiene una vida media que es muy cortita, entonces nos dura de 3 a 5 minutos. Eso no puede ser un tratamiento a largo plazo para ningún paciente, porque viviríamos, o sea, estaríamos todo el día haciendo la atropina y nos pasaríamos de las dosis máximas. Sí, lo que podemos usar, que también es endovenoso, que se usa en infusión continua, es la dopamina o la doutamina. Los dos son fármacos que solo se pueden usar adentro de la unidad coronaria, y hay otro fármaco que no está puesto acá, que nosotros usamos habitualmente en los pacientes que tienen bloqueo completo y que no les queremos poner un transitorio, que es el isoproterenol, que también a lo mejor lo viste en la sala de hemodinamia, se usa para inducir arritmia en los estudios electrofisiológicos, para aumentar frecuencia cardíaca y ver cómo, si desencadena alguna taquicardia supraventricular. Eso serían como tratamiento inmediato para el paciente que llega a la guardia mal. No siempre responden a esto, y a veces hay que poner un marcapasos transitorio, no va a ser con el marcapaso que quede toda su vida, pero aunque sea para estimularlo temporariamente hasta que llegue el marcapasos autorizado por la obra social, porque nosotros no tenemos un stock de marcapasos definitivos en el hospital, hay que pedirlos con un trámite.
¿por qué se te ocurre que podemos no querer poner un marcapasos transitorio y preferimos usar fármacos que nos ayuden a mantener frecuencias cardíacas hasta que llegue el definitivo? Porque no va a tener que estar como abriendo el paciente 20 veces. ¿Cómo, perdón, moviendo al paciente? Claro, o sea, y haciendo cosas invasivas al paciente. Bien, poner un marcapasos transitorio es invadir al paciente. Un paciente con este tipo de bloqueos que nosotros vamos a tratar, que en general son los completos, los que vemos por la guardia, o los de alto grado, no se va a ir a la casa, digamos, a esperar la resolución. Lo vamos a tener internado hasta que podamos poner un marcapasos definitivo. Hay otra cosa, que es que cuando nosotros ponemos un marcapasos transitorio y después lo vamos a llegar a definitivo, en el privado eso es poco tiempo. Esos probablemente sean 1, 2, 3 días en el peor de los casos esperando un marcapasos. En otros lugares, o si por ejemplo el paciente, no sé, depende de PAMI o de horas sociales que pongan más trabas para autorizarlo, puede estar una semana con marcapasos transitorio, o 2, en el peor de los casos. Y eso lo que aumenta mucho es el riesgo de infecciones. Una de las peores cosas que puede pasar con el marcapasos, con el definitivo, es que se infecten los cables. Cuando se infectan los cables o cuando se infecta parte del dispositivo, el bolsillo es menos problemático, pero los cables pueden dar endocarditis y las infecciones asociadas a cables de marcapasos son un pernazo, como quien dice, porque el paciente necesita el marcapasos para poder vivir, pero hay que sacar ese marcapasos para que el paciente pueda vivir. Entonces, estás en todo un dilema porque un paciente infectado no le podés recolocar un marcapasos apenas le sacas el suyo. Entonces nosotros preferimos no usar marcapasos transitorios si es que el paciente responde a drogas, porque le disminuimos el riesgo de que se infecte, particularmente por eso. Cuando el paciente está estable y nosotros encontramos que ese bebé completo en un holter y el paciente está en la casa y no siente nada porque los hace cuando duerme y demás, nos habla de que tiene un sistema de conducción que está dañado o que está severamente enfermo, y si bien no representa una urgencia como el paciente que hizo un síncope por una pausa o por un paro sinusal, que nosotros tenemos que tratar rápidamente, es un tratar igual. Entonces lo primero que vamos a hacer es suspender todos los fármacos que puedan bajar la frecuencia cardíaca e ir tramitando un marcapasos permanente. Dentro de las causas para poner marcapasos permanente están las bradicardias sinusales, que son sintomáticas. En los pacientes que tienen frecuencias por ahí menores a 40 pueden llegar a tener más síntomas, o cuando tienen pausas sinusales frecuentes. En los pacientes que tienen incompetencia cronotrópica, viste que dentro de los estudios que nosotros usábamos estaba la ergometría, y en los pacientes que no logran levantar suficiente frecuencia como para cubrir el gasto cardíaco que necesitan para hacer una actividad, se ponen sintomáticos con actividad. Eso quiere decir que, por ejemplo, aunque el paciente tenga, no sé, 70 años, quiere los domingos cortar el pasto de su casa, pero apenas se pone a hacer actividad, empieza a sentirse fatigado, o le empieza a faltar el aire, o se marea rápido y se tiene que sentar. Eso nos habla de que si bien no tiene síntomas en reposo, los desenmascara con alguna actividad. Y en ese caso se vuelve sintomático y también necesita un marcapasos. O en las enfermedades de nódulo sinusal, como dijimos los braditaki, que son sintomáticos, o cuando hacen pausas mayores a 3 segundos. Con las pausas somos un poco más permisivos. Dijimos que hay pacientes que salen del FA con pausas sinusales, que nosotros les podemos medir en los holter y que vemos que tienen 3 segundos, que están medio border, pero que el paciente nunca lo sintió. Bueno, a veces se lo espera un poquito. Eso depende un poco más del criterio del electrofisiólogo. Hasta ahí, ¿qué marcapasos usaríamos? Digamos, ¿qué tipo de estimulación necesitaríamos? Un AAI o no. Bien, acuérdate que la AI casi no lo ponemos. Sería una estimulación tipo AI, que es creo que lo que te referís vos, pero con un marcapasos DDD. Claro. Bien, acuérdate que estamos hablando de alguien que tiene un problema alto en el sistema de conducción, pero que ya por lo que vemos como la causa predominante es degenerativa, lo que sabemos es que ese sistema de conducción se va a seguir dañando. Entonces, todos vamos a preferir ponerle un DDD, aunque solo estimulemos aurícula y sensemos ventrículo,
pero eventualmente cuando el paciente evolucione a un VAB completo o evolucione con trastornos más bajos del sistema de conducción, vamos a preferir ya tener el cable puesto. Así que probablemente pongamos un DDD y use mayormente el paciente la estimulación auricular y el sensado ventricular y no mucho más. Eso lo vamos a ver cuando interroguemos el marcapaso directamente. Y después siguen los bloqueos más bajos, que son los AB. El VAB completo, ya tenga o no tenga síntomas, un hallazgo. El VAB segundo grado avanzado, que dijimos que es el MOVIS 2, que tiene relación 3-1 o más de 3-1. El VAB primero segundo grado, MOVIS 1 o 2, pero que sean muy sintomáticos. El VAB de primer grado prácticamente te diría que no da síntomas, nunca. Y el VAB de segundo o tercer grado que se genera durante el ejercicio y que esto no es secundario a isquemia, digamos, o a fibrosis miocárdica o a daño posterior a la isquemia. Esos serían todos los pacientes que nosotros vamos a elegir colocarles un marcapaso o que es el único tratamiento que tenemos, porque ya vimos que drogas para aumentar frecuencia no hay mucho. Y ahora vamos a pasar a las arritmias ventriculares. No sé qué tema es peor, si las bradicardias o las taquiventriculares. A mí taquicardia ventricular me gusta, pero porque son como todo un desafío, pero las bradicardias, nada. Vemos VABs, bloqueos auriculoventriculares en general. Los sinoauriculares son más raros de ver y más raros de identificar, porque pensá que solo podemos ver el 2, o sea, el tipo 2 el de segundo grado, perdón, por electrocardiograma, porque el 1 y el 3 no vamos a ver nada nosotros. Entonces, los electrofisiólogos pueden que lo encuentren en la sala, pero nosotros no los vamos a notar. Las taquicardias ventriculares, vamos a ver por un lado cómo se definen, y después lo que vamos a ver, que es medio tedioso, pero uno de tanto verlo se lo termina aprendiendo, son los criterios para decir que una taquicardia es taquicardia ventricular y no es una taquicardia supraventricular con novedad de Ranzi. Acá vamos a ver todo el grupo de arritmias que generan taquicardias, que son arritmias ventriculares. Son todas las que tienen 3 o más latidos ventriculares consecutivos y que en general tienen una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. Excepción a esto sería el RIVA o el ritmo idioventricular acelerado, que puede tener frecuencia más baja, pero ser un ritmo ventricular al fin, solo que no entra como taquicardia. Y hay 3 mecanismos, bastante parecido a lo que vimos con las taquicardias supraventriculares. Pueden ser por reentrada. En las supraventriculares las reentradas estaban representadas por las vías accesorias o por las reentradas AB. Pueden ser, en este caso vamos a ver reentradas sobre todo asociadas a infarto y a escalas posteriores de infarto o a cicatrices de infarto. Pueden tener automatismo normal o pueden tener actividades encadenadas. Eso son los 3 mecanismos más frecuentes. Las reentradas es, por lejos, lo más frecuente de ver después de un infarto agudo evolucionado, no en el paciente que se internó con un infarto y que hace arritmia posterior a la colocación de un stent. En el infarto que tuvo tiempo para evolucionarse, se genera una cicatriz, como la cicatriz que uno tiene en la piel después que se lastima, se genera esta cicatriz y una escara con fibrosis. Esa escara es la que genera zonas de conducción lenta y zonas de conducción rápida, que son el sustrato para que se genere y se perpetúe una ATV. Se producen por un mecanismo de reentrada que circula a través de estas zonas de la cicatriz, causada por la misma isquemia, por la necrosis, y el sustrato para la ATV, como dijimos, se genera semanas después del infarto, en general por lo menos 2 semanas después, y pueden persistir de forma definitiva. Estas son las más frecuentes de ver de taquicardias ventriculares que están asociadas a cardiopatía estructural, así se llama. Uno ya sabe que hay alguna afectación cardíaca y que por eso se genera taquicardia. Después hay otros casos, por ejemplo, el automatismo anormal. El automatismo normal es el que vemos en la etapa aguda del síndrome coronario agudo, que pueden ser arritmias por reperfusión o arritmias por alteraciones de la excitabilidad del músculo cardíaco. En este caso hay un lugar específico, una actividad focal, digamos, como si fuera tirar una piedrita en un lago. No sé si te lo podés imaginar, la onda expansiva de la ola cuando tiras la piedrita. Eso sería un automatismo. Es un punto
focal, desde donde se empieza a generar excitación ventricular y ahí se genera la taquicardia. En el otro es un mecanismo de reentrada por una cicatriz. En este caso es algo focal. Y después están las más raras de todas, que son las que nosotros decimos o que forman parte de las taquicardias ventriculares sin cardiopatía estructural. Y en este grupo entran las canalopatías que hablábamos un poco la otra vez. Una es otra es el QT largo, otra es el QT corto, otras son las taquicardias ventriculares inducidas por ejercicio. En este caso hay una actividad desencadenada o gatillada, que es la iniciación del impulso causado por postpotenciales. Digamos, hay una excitación del músculo cardíaco en un periodo en que todavía en que no se lo encuentra refractario, y que por las características de los canales de cada paciente, de los canales iónicos de cada paciente, pueden desencadenar taquicardias ventriculares que son polimorfas en general. Si bien si son precoces o tardíos, no tiene mucha relevancia para lo que vos puedas ver, pero los precoces son los que suelen dar la torcida de punta, que son la arritmia ventricular más peligrosa, lo que menos uno quiere ver cuando está de guardia. No sé si viste algún ejemplo ya de torcida de punta, pero creo que uno puesto en la clase esta. Y cuando son los postpotenciales tardíos, en general el mecanismo es o por tracto de salida del ventrículo derecho, que ya vamos a ver qué características tiene esa arritmia, o en la TB que es inducida por el ejercicio. Cuando hablamos de taquicardia, que lo decíamos recién, 3 o más latidos por arriba de 100 minutos, de 100 latidos por minuto, que termine espontáneamente antes de los 30 segundos. Eso es no sostenido, y son sostenidas cuando duran más de 30 segundos o cuando hay que intervenir antes de los 30 segundos por compromiso hemodinámico. Pueden ser monomorfas, cuando vemos todos los complejos QRS con la misma morfología, o polimorfas, cuando tiene cambios en la morfología del QRS. A lo largo de los años, digamos, hubo distinta gente que fue haciendo criterios para tratar de establecer qué es una taquicardia ventricular y qué no. Uno de ellos, que fue el más conocido, a pesar de que fue el último, mezcló varios criterios. Ahora lo vamos a ver con los ejemplos, pero lo primero que uno debería ver, yo acá cambiaría el orden, pero bueno, según criterios de Brugada, el tercero para mí es el más importante y el que nos saca la duda, que es la disociación aurículo-ventricular. No hay taquicardia ventricular sin disociación. El problema para encontrar este criterio es que cuando las taquicardias tienen una frecuencia cardíaca muy alta, es difícil encontrar dónde está metida la P. Pero si uno, por esas casualidades, tiene la suerte de tener una electro que tiene taquicardia de QRS ancho, y nosotros vemos que hay disociación porque tenemos P metidas en cualquier lado, listo, fin de la duda, digamos, resuelta cualquier tipo de dilema que se pueda plantear acerca de qué tipo de arritmia estamos viendo. El paso 1 que considera es tener ausencia de RS de B1 a B6. Ahí lo vamos a ver con los dibujitos que es en la diapositiva que sigue. Otro es que tenga R nadir de S mayor a 100 milisegundos de B1 a B6. Esto quiere decir que si uno pudiese medir del punto más alto de la R del comienzo de la R a donde está la S, digamos, donde comienza la S, más de 100 milisegundos. Ya lo vamos a ver, no es tan fácil de medir tampoco por las frecuencias que tienen las taquicardias ventriculares, pero es uno de los últimos criterios que solemos usar cuando tenemos mucha duda. Y hay otros que incluyen el criterio de morfología en B1, en B2 o en B6, que están asociados con los bloqueos de rama. Cuando uno tiene a ver si ahí lo podemos ver mejor. Cuando uno tiene una taquicardia ventricular con morfología de rama izquierda, la taquicardia está originada en el ventrículo derecho, habitualmente. O sea, es contralateral a lo que uno ve en el electro. Cuando uno tiene una taquicardia ventricular con morfología de rama derecha, el origen de la taquicardia es el ventrículo izquierdo.
Y acá están, este en realidad son los de Wellens, que fue uno de los primeros que empezó a hablar de taquicardia ventricular y que después Brugada medio que se colgó de la fama y trató de unir los criterios de Wellens con los de otro señor, que no me acuerdo cómo se llama ahora, y armó los suyos propios. Pero acá vamos a ver algunas de las cosas que hablábamos recién. Lo primero que pone Wellens, que yo estoy más de acuerdo con él, es la disociación AB. Eso, sin duda, nos serviría, solo que no siempre lo podemos encontrar. Lo que pone segundo son latidos de captura o de fusión. Son estos latidos intermedios que solemos ver en los electros que vemos de TV, que tienen un QRS que, como quien dice, no son ni chicha ni limonada. O sea, son latidos que no son iguales al sinusal, porque es muy raro que le pueda ganar a la frecuencia, pero son latidos en los que el nodo sinusal está compitiendo con la taquicardia ventricular para tratar de despolarizar un ventrículo. Entonces, el nódulo sinusal tiene una P que desencadena alguna parte de despolarización ventricular y eso hace que el QRS sea distinto a la taquicardia ventricular, pero por otro lado, la taquicardia ventricular le va ganando en conducción y hay otra parte del ventrículo que la despolariza él, la despolariza la taquicardia ventricular. Entonces son estos latidos como de mezcla, que no son la misma taquiventricular que veníamos viendo, pero que tampoco son el ritmo sinusal. Suelen ser más angostos y suelen estar metidos, sobre todo cuando tenemos dedos largos, podemos llegar a encontrar alguno. Eso también nos saca de cualquier duda, nos sirve y dice, bueno, ya está, esto es taquicardia ventricular y no hay mucha más vuelta que darle. Lo otro, que está bueno y que es fácil de ver en general, es que tengan concordancia positiva o negativa de B1 a B6. Esto quiere decir que de B1 a B6 vos tengas todos los QRS positivos o que de B1 a B6 tengas todos los QRS negativos. Creo que es la única excepción para esto son las taquicardias ventriculares del tracto de salida del ventrículo derecho. Ya vamos a ver un ejemplo de eso, pero en ese caso no se cumple la concordancia. Lo otro es que tengas una taquicardia, por ejemplo, si el paciente tiene un bloqueo de rama derecha y hace una taquicardia con morfología de bloqueo de rama izquierda, eso tiene que ser taquicardia ventricular. No puede ser una taquicardia supra con aberrancia. ¿Se entiende? Porque no sería capaz de conducir por la rama que tiene bloqueada de base. No sé si se entiende el razonamiento. Sí. Bien. Entonces, cuando uno tiene un cambio en el bloqueo de rama que predispone, o que predomina la morfología, dice, bueno, eso no puede ser taquisupra con aberrancia, porque el taquisupra con aberrancia debería respetar el bloqueo de rama que el paciente tiene en sinusal. Si no, este B. Y después, lo que vimos recién con Brugada, que decía, bueno, criterios de morfología según sean rama izquierda o rama derecha. Acá a la izquierda de la pantalla tenemos lo que vamos a ver como morfología de bloqueo de rama derecha. Cuando hay rama derecha, el QRS de una taquicardia ventricular debería medir más de 140 y debería tener eje izquierdo. Acá tenemos B1, vamos a ver, una Q chiquita y una R grande nos hablaría de que estamos ante una taquicardia ventricular. O que no tenga Q, pero que tenga una R alta en B1, que no es lo habitual, no lo veríamos en otro tipo de electro, eso también nos habla de TB. O que tenga una morfología parecida a RSR', pero con una primera orejita, digamos, o primer R mayor a la R'. ¿Bien? O sea, esto sería R, acá está la S chiquita, R' acá y baja. Eso sería en cuanto a B1, cuando vemos morfología de rama derecha. En B6, lo que vemos habitualmente con la rama derecha es un empastamiento de la onda S, que es como un retraso de las fuerzas finales de la conducción. En el caso de que tenga una taquicardia ventricular, lo que vamos a ver en B6 es que tenga RS, o sea, patrón RS, o que tenga Q directamente. Que tenga QS, solo eso. Y después nos vamos a las taquicardias ventriculares que tienen morfología de rama izquierda. En la rama izquierda el QRS puede ser más ancho, se lo espera hasta 160 milisegundos y tiene eje derecho en este caso. Y acá, si lo que vamos a ver es B1, lo que podemos ver es que tenga
El R nadir de S es el comienzo que nosotros vimos. No tengo acá ningún ejemplo que me sirva porque tengo QR, pero nosotros deberíamos ver, por ejemplo, si fuera esto, nosotros diríamos que del lugar más alto de la R hasta el valle de la S debería tener más de 30 milisegundos. Acá tengo una. Bueno, esta R, del pico de la R hasta el valle de la S debería tener más de 30 milisegundos. Bueno, cuando la frecuencia es muy alta, contar eso no es lo más práctico que viene, sinceramente. Lo otro es que tenga un notching o una melladurita en la rama descendente de la S. Esto que nosotros vemos acá, eso también nos hablaría de taquicardia ventricular. Y lo otro, acá está, el R nadir de S que sea mayor a 70. O sea, todas estas cosas, la más fácil de ver es el notching en la rama descendente de la S. El resto, polémico. Y en B6, lo único que nos tendríamos que acordar es que tenga una onda Q en la derivación B6. Eso no sería lo habitual, porque si nosotros pensamos en un bloqueo de rama izquierda de un paciente que está sinusal o que está con taquisupra, debería tener R pura, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. El bloqueo habitual debería tener solo R. Cuando tiene Q, ya decimos, bueno, eso no es taquicardia suprarrancia, eso viene directamente del ventrículo y tiene la onda Q, que por ahí, eso sí es un poco más simple de ver. Entonces, a ver qué sigue. Bien, vamos a volver a repetir lo mismo. ¿Qué criterios te podés acordar hasta acá, de todo lo que vimos? Digamos, si vos me decís qué querrías ver. Cuando vos ves un electro, ¿qué podrías entender rápidamente? Dibujaría la disociación AB. Bien. Vería la concordancia, si es positiva o negativa. Perfecto. Vería también, creo que en ABR también no se hace positiva en una TV. ABR es positivo en la TV, perfecto, que no estaba puesto acá y que es algo fácil y rápido de ver, menos en la taquicardia del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es negativo. Bueno, me fijaría qué morfología es. Bien. Y el tema en B1, cómo es el complejo. Perfecto. Bueno, con eso ya serías toda una experta en taquicardias ventriculares. Ponerse a medir y demás, espero que no me escuche nunca Cairo, pero la verdad que no es lo primero que hacemos, digamos, cuando quedan muchas dudas y el paciente está muy estable y tenemos tiempo, bueno, podemos buscar, medir, contar cuadraditos y demás, pero nadie lo hace. Nadie lo hace. Sí, creo que ni Cairo lo hace. Cairo lo mira y se da cuenta. Pero habitualmente no es lo primero que uno busca irse a medir los complejitos. Acá lo tenemos con otros colores. En este caso, vamos a ver morfología de rama izquierda, como estábamos viendo el último. Y de nuevo, vamos a buscar, ay, qué raro que sea, no sé por qué, bueno. Lo que vamos a buscar es que tenga Qcita en B6, si tiene morfología de rama izquierda, no vamos a mostrar onda Q, y lo que tenga RS, R', no, porque esto es rama izquierda, está bien, que tenga una S mayor a 30 milisegundos, una R, perdón, ancha mayor a 30 milisegundos, que tenga R nadera de S mayor a 70, acá está puesto como 60, pero pueden ser 70, te diría. Y la disociación, si la encontráramos. ¿Qué más nos faltaba acá? El notching, perdón. El notching fue la otra cosa, la mosquita esta en la rama descendente de la onda S. Y cuando tiene morfología de rama derecha, dijimos R, S, R' con la segunda orejita más baja que la primera, que tenga un QRS mayor a 140, perdón, en la rama derecha, y que tenga una R chiquita y una S grande en la derivación B6. Lo otro que dijimos, captura y fusión, la relación ventrículo-auricular que sea mayor a 1, o sea, tener más QRS que onda P, nos habla de que el latido no viene desde arriba, sino que es más bien bajo y eso es ventricular, y que tenga una desviación extrema del eje o un eje indeterminado. Acá estaban los de captura y fusión.
ves que son una cosa al medio, como que ni chicha ni limonada. La captura es una onda P que llega a despolarizar la mayor parte del ventrículo, y la fusión, que está acá, es una mezcla entre los dos. No llega a ser ni una cosa ni la otra. Y acá es lo que te digo, que a veces no es tan fácil de identificar la P. Mira, acá lo que tenemos en la primera parte marcada con flechitas son ondas P que se pueden ver más claras. Creo que ahí las podemos ver mejor, ¿no? Acá hay otra metida ahí, acá hay P's. Esas creo que se ven más claramente. Y este latido, ¿dónde está? Este que tenemos acá, lo que vemos es una captura. Es una imagen de captura que tiene una onda P y que llega a despolarizar parte del ventrículo, pero después ya sigue como taquicardia ventricular. No es suficiente para cortar la arritmia. Y abajo lo que tiene son estas P que nosotros vemos, son P disociadas que tienen una conducción 1-1, digamos, no hay más P que ventrículo, pero después si lo seguimos, en las ondas P no sabemos exactamente si acá hay una, pero acá parece haber otra, acá hay una, pero no sabemos si acá hay otra metida, no son tan fáciles de ver. Acá antes sí, pero después se nos pierden ya. Esto es lo que hablábamos, que es una de las cosas más sencillas habitualmente de ver, que es concordancia negativa en el caso de la primera figura, son todos los de B1 a B6, todos los complejos son negativos, y concordancia positiva de B1 a B6, donde todos los complejos son positivos. En el caso, ¿dónde está? ABR acá, en este caso ABR negativo también. Lo llegas a ver, se mezcla un poquito con D3, pero los complejos son positivos. Pero fíjate, en el segundo caso, ABR negativo. Y ahí sonamos porque es otro de los fáciles que tenemos para ver. ¿Qué más? Lo otro que nos decía Brugada, que nos teníamos que fijar, es que no hay un patrón RS en precordiales. Digamos, ninguno tiene R. Llegan a tener directamente concordancia positiva, pero no tenemos RS como para buscarlo. Y acá es otro donde podemos ver la disociación AB, en este caso se ve bastante claro. Acá ves que tenemos P, que cae después de la T y que cae justo antes de QRS, pero después hay otra P por acá, una P que cae acá arriba, por eso es distinta la morfología de este QRS con respecto a estos que son más bajitos. Una P que queda acá en la última parte de la onda T. Esa disociación nos haría diagnóstico directamente de TB. Ojalá las pudiésemos ver en todos los electros. ¿Y acá qué te parece? Siento que hablé como un loro durante una hora. No, la figura A para mí es una TV. O sea, veo la concordancia positiva. Bien, tiene concordancia positiva. B6, polémico, ¿no? Sí, ahí no. Ahí estamos un poquito comprometidos. Bueno, tenemos que buscar otros criterios, pues la positiva o negativa sola no nos va a terminar de ayudar. Vamos a tener que buscar más cosas, me parece. No sé si tiene disociación auriculoventricular. Bien, ¿dónde notas eso? En la cara inferior, en D2 y D3, se ve como una muesquita en el QRS, pero es igual en todas. Muy bien. Bueno, ahí ya te diría que hiciste el diagnóstico. Tenemos esquita acá atrás, ¿no? Acá, por lo menos yo ahí le veo claro. Ven que no es la más nítida la imagen, pero es acá atrás. Para mí es bastante claro que está metida una P. ¿Hay más P que QRS? No. Bien, ahí seguimos dudando, porque tenemos algo a favor, que es la concordancia, a pesar que B6, no sé, lo vamos a borrar del mapa, porque si no ahí ya no jugaría, pero me parece que no está disociado. Si no hay disociación, como quien dice, estamos al horno, porque no hay TB sin disociación AB, no existe. Otra cosa que tenemos en contra acá es ABR negativo, ¿no? Dijimos que había un caso donde ABR podía ser negativo, pero cada vez
va perdiendo un poco más el peso la TV. De hecho, si vos te fijas acá en B4, hay P también. Esta P, acá atrás, tiene P, Sí. acá metida. Bueno, y acá la trampa que tenés es que el electro que tenés al lado es el mismo paciente, en ritmo sinusal. ¿Eso no es por una vía accesoria? Perfecto, está preexcitado. Tiene Bien. PR corto, tiene onda delta, la onda delta hace el QRS ancho, la repolarización no es tan fea, no tiene una repolarización horrible que solemos ver en las vías accesorias, pero no es un paciente que vos digas, bueno, tiene criterios para pensar. Si ya tiene una vía accesoria, sería raro que tenga una TV, y los criterios no nos juegan a favor, porque si bien la concordancia nos puede hacer dudar, como te digo, descarto por ahí un poco B6, pero tenemos otras cosas que son más duras para pensar en que esto no es TV, particularmente que no hay disociación AB. Y en ese caso, perdimos. Entonces, vamos a tratar de acordarnos lo más simple: disociación AB, ausencia de RS en todas las precordiales, o intervalo RS, o sea, la duración del RS mayor a 100 milisegundos en alguna precordial, y con eso vamos a chusmear algunos electros. Y acá lo principal creo que vamos a tener que diferenciar es si esto es una taquisupra con aberrancia o si esto es TB, digamos. Eso va a ser lo que vamos a tratar de buscar, me parece. ¿Qué te parece acá? Para mí no está aquí supra con aberrancia. Bueno, ¿qué te hace pensar en eso? Los complejos de B1. Bien, ¿qué morfología tiene la TB o la taquisupra con aberrancia? Bloqueo de rama Que, derecha. ¿Cómo, perdón? El de bloqueo de rama derecha. Tiene bloqueo de rama derecha. ¿Te acuerdas que buscábamos el bloqueo de rama derecha? Era RSR', pero en la TV no era la segunda R más baja que la primera, y acá es al revés. Bien, debería ser la segunda R más larga que la primera. ¿Qué otra cosa podemos ver? ¿Qué opinas sobre ABR? Es positivo. Es positiva, muy bien. ¿Qué opciones hay para que ABR sea positivo sin que sea una TB? ¿No aberrancia? No, la aberrancia no. No, no sé. ¿De dónde te mira ABR al corazón, digamos? De abajo sería. ¿O no? No, de abajo te lo miraría ABF. ¿Sabes qué significan las letritas? R, L o F. Están en inglés, por La eso te pregunto. dirección no es left, right, Y foot. claro. Perfecto. Entonces la R, ¿de dónde te mira? Si es right, es de derecha. Sí, Por eso habitualmente ABR es negativo. Porque si uno mira la despolarización del lado derecho, siempre se va a estar alejando. sí. ¿Se entiende? O sea, el vector de despolarización, si uno lo ve desde el lado derecho, va a ser negativo porque se aleja del lado donde yo lo veo. Lo veo irse. Como lo veo irse, es negativo. Hay tres opciones en este momento que se me ocurren para que ABR sea positivo. Una es la TV. Estamos viendo que es uno de los criterios. Otro es que estén mal puestos los cables. Otra opción. Puede pasar. Ha pasado, diría una amiga mía. Ha pasado eventualmente. Y lo otro que puede pasar es que el paciente tenga dextrocardia, que el paciente tenga una orientación distinta del corazón. No lo vi nunca, no me acuerdo qué prevalencia tiene en la población general, pero si el paciente tiene dextrocardia, o si tiene un corazón con
eje derecho, digamos con despolarización derecha, puede ser positivo. No sé cuánto existe eso, pero bueno, está descrito como las causas. Bueno, acá tiene AR positivo, las orejitas no nos dan, pero tiene otra cosa que por ahí nos haría pensar en que esto definitivamente sea ventricular y no una taquisupra con aberrancia. No tiene concordancia positiva en las precordiales, eso nos juega en contra. Nos juega en contra la morfología de la rama derecha parcialmente, diría, porque tampoco es un rama derecha típico, ¿no? O sea, Claro. fíjate que el RSR' lo tenés acá arriba nada más, no tenés abajo. Pero sí se puede ver en el dedo largo que hay algunas ondas P que caen en cualquier lado. Ejemplo, ahí hay una P, acá metidita, no sé si lo llegas a ver, con la calidad de electro que tenemos. Acá puede que haya metido otra P. Pero para mí las P eran los puntitos negros que se ven ahí. Acá abajo, Claro, yo pensé que era eso, por eso me dije que había una explicación. claro, fíjate que hay algunas onditas que caen por acá, no en todos, pero acá por ejemplo cae otra, acá hay otra, acá atrás no sé si hay otra en la rama ascendente antes de la T. Entonces eso ahí me estaría jugando a favor de que sea una TV, pero bueno, está bien el razonamiento de pensar que la segunda orejita no es más chica que la primera, digamos. Perfecto. A ver, déjame ver si encuentro algún otro de los criterios en esta. Hay otra cosa que está muy angostito acá, pero ¿te acordás que dijimos que la rama derecha no debería tener RS, digamos, una relación RS mayor a 1? O sea, en la polarización, pero bueno, es complejo de encontrarlo porque ni siquiera se pueden contar bien los cuadraditos. No hay drama. Esto como criterio vendría siendo una taquicardia ventricular, ay tío, ¿de dónde sería? Es negativo en cara inferior y positivo en ABL. Debería ser posterior. Una taquicardia puede ser del fascículo posterior, por la morfología que tiene, pero sí me parece que es taquicardia ventricular, a pesar de todo. Y acá, el mismo paciente, ¿no? Arriba tenés el electro en ritmo sinusal y abajo la arritmia que hizo registrado en un Holter. Primero tratemos con el de arriba porque el de abajo, una vez que saquemos el de arriba, va a ser claro. Tiene un cuti largo. Muy bien, tiene un QT largo. ¿Te acuerdas que el paciente tiene QT largo? Tiene mayor predisposición a tener arritmias ventriculares. ¿De qué tipo te parece esto? Una torcida de puntas, ¿no es eso? Bien, una torcida de punta. Esa diferencia en el voltaje, por así decirlo, o en el eje del QRS, es porque gira como en espiral la torcida de punta, y eso es lo que genera las variaciones. Esto estaría englobado dentro del grupo que nosotros vimos, que dan taquicardia ventricular sin cardiopatía estructural. Porque si uno lo estudia a los pacientes con ecocardiograma o con resonancia, no encuentra, no tiene ningún hallazgo que explique por qué el paciente va a hacer arritmias ventriculares, porque estructuralmente son corazones normales. Uno tiene que analizar con un estudio electrofisiológico o con test genéticos, pues muchos de estos tienen asociación con traslocación genética y eso es lo que genera las alteraciones de los canales y eso es lo que genera el QT largo, pero a simple vista son pacientes con corazones estructuralmente sanos. Los test que llegan a diagnosticarlos vienen por otro lado. Así que esto está dentro de ese grupo. Las que son taquicardias ventriculares con cardiopatía estructural, las más comunes, infarto, Chagas y miocarditis, las más frecuentes.
Bueno, acá borroso, pero se ve lo que, va, por lo menos en mi compu se ve lo que me interesa que veamos. Cosas a favor y en contra. Uy, perdón. A favor y en contra de que sea ataque con aberrancia o que sea ataque ventricular. Hay una disociación AB. Perfecto, hay una disociación AB Y hay que se más ve sobre ventrículos todo que aurículas. en el D2 de abajo, ¿no? Claro. De hecho, las P están marcadas con una flecha. Perfecto, no importa, tratemos de buscar los otros criterios. Por si hubiésemos tenido solo el electro de arriba, tratemos de ver otras cosas que nos hablen de una taquicardia ventricular, como para ejercitar nuestro razonamiento. Tenemos la Q en B1. Tiene Q en B1, de hecho, ¿qué morfología tiene? Rama izquierda. No parece rama izquierda, Rama porque fíjate derecha. B6, ¿no? No, rama derecha. A mí me parece más rama derecha que rama izquierda, porque B6, si no, no me daría para nada que tenga S. Así que me parece que eso es todo rama derecha. Bien, ¿qué otra cosa podemos encontrar? Lo que dijimos que era fácil de acordarnos. ABR positivo. ABR es positivo. ¿Concordancia tiene? No. No tiene concordancia. Eso nos podría hacer dudar un poco, a pesar de que ya vimos la disociación y dijimos que ahí se termina nuestro laburo haciendo diagnóstico diferencial, ¿no? Si podemos ver disociación, ya estamos listos. Bien, cosas que teníamos que ver en la rama derecha, porque acá les tiene, te digo por eso. Te voy recordando algunas cosas para que después revises vos el cuadrito, pero que ahora lo podamos resolver juntas. Habíamos dicho que en B1 teníamos que buscar segunda orejita más corta, más chica que la primera, o sea, la R' más chica que la R. Sí. Acá no vemos claramente la primera R y si hubiese, sería más baja que la R'. Perfecto, ese no lo cumple. Pero el primero que habíamos visto por la rama derecha era que tuviese Q chica, Bueno, R grande. claro. Y ese lo tiene. Fíjate que tiene QR, a pesar de que tiene más morfología de rama derecha que de izquierda, tiene QR. Así que ahí ya tendríamos uno a favor. El otro que habíamos visto, pero que recordemos, era que tenga R pura en B1. O sea, que sea morfología de rama derecha, pero con R positiva y ancha en B1. Perfecto. En B6 vimos dos cosas. Una, que no la tiene en este caso, que es que tenga QS. O sea, deberíamos ver primero una onda negativa y después la rama positiva. No está acá. Pero la otra era que tenga RS y que el RS sea menor a 1. Y en este caso sí lo podemos ver más claro. Y fíjate que tiene una R chiquita y una S grande. En este caso la morfología la cumple, tanto por el QR de B1 como por el RS de B6, en este caso. Los de rama izquierda, no puse uno con morfología de rama izquierda, creo, para comparar. Pero acá hubo algunos que pudimos aplicar. El más simple fue el ver la disociación. ¿Qué otra cosa te iba a decir? En el electro de abajo, en el control de ritmo, hay otra cosa más allá de la disociación que nos podría ayudar también. Hay más ventrículos que aurículos. Bien, eso forma parte de la disociación. Sí, hay más ventrículos que aurículas. Eso porque está disociado. ¿No hay Pero un yo, latido de fusión? bien, ¿dónde lo ves? A ver, vamos a contar latidos. Del lado derecho, de atrás para adelante, se hace el quinto latido. Perfecto. Eso es lo otro que dijimos, que cuando lo podemos ver, ya está. Perfecto, no tenemos más vuelta que darle. Tiene un latido que parece de fusión, no me parece de captura porque tiene más o menos la misma morfología que los otros. No es que tenga una P que conduzca, sino que es
una fusión entre dos estímulos, y eso también nos ayuda igual que la disociación AB. Yo te digo los que son más fáciles, digamos, porque después entrar a contar cuadraditos es un poco más tedioso. La excepción para todos los criterios de TBE, y que es para mí de las más difíciles de darte cuenta, son las de tracto de salida del ventrículo derecho, porque tienen ABR negativa, porque no tienen concordancia y porque no suelen cumplir con los criterios de rama izquierda para TB. Entonces suele ser más difícil. En esa, casi que si no vemos la disociación AB o algún latido de captura de fusión que nos haya quedado en el medio, las dudas son un poco más grandes en casi todos. De todas maneras, creo que acá terminamos porque los otros son ejemplos de otras cosas. Esto lo vamos a dejar para otra clase. De todas maneras, para recordar, siempre que los pacientes tengan compromiso hemodinámico, o sea, que tengan hipotensión, o que tengan pérdida de conocimiento, o que, ¿qué más podría ser? Bueno, que vengan en paro directamente, porque estos, hay algunos que son ritmos defibrilables, no nos ponemos a ver criterios, ¿no? De ningún tipo, ni siquiera disociación. Directamente lo que hacemos es cardioversión o desfibrilación según corresponda, pero el paciente que tiene compromiso hemodinámico, no importa si es supra, si es ventri, y después se lo analiza con más tiempo, se revisa el monitoreo de telemetría, o se buscan cosas en un electro o en un holter, o se lo lleva al paciente a un estudio electrofisiológico. Pero todas estas cosas que nosotros hacemos para ver, es en los pacientes que tenemos tiempo para hacerlo. En este caso, por ejemplo, hubo tiempo de hacerle una electro, y hacerle una electro no es solamente los 12 segundos que lleva a hacer correr el electro, es conectarlo, es desvestir al paciente, es pegar todas las derivaciones precordiales sin que se salgan. Entonces son pacientes los que tenemos tiempo. Ante la duda y descompensación hemodinámica, chao, no existe criterio que valga para nadie y se hace tratamiento directamente. ¿Te parece que hay alguna chance de abrir o de frenar este tipo de arritmias con adenosina, como hacíamos con la supra? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Sería la pregunta. Ay, te maté con la última, che. Sí. Muy viernes. Bueno, para eso deberíamos pensar en dónde hace su efecto la adenosina. Digamos, en qué parte de todo el sistema de conducción la adenosina hace efecto como para frenar taquicardias supraventriculares. Bueno, no importa, a mí me llevó como 4 años aprenderlo. Sí, no sé qué me hablas. Yo también tuve que buscar la primera vez que me lo preguntaron. Las arritmias que se cortan o que se frenan transitoriamente con adenosina son las que tienen paso por el nodo auriculoventricular. Es el lugar de acción de la adenosina. Entonces, sabiendo eso, nosotros decimos, las arritmias que vienen del ventrículo no cortan con adenosina. No cortan con adenosina básicamente porque vienen de más abajo del nódulo AB. Entonces, no tenemos ninguna chance de tener una respuesta hacia la adenosina. Entonces, no es lo ideal y no es lo que nadie recomienda, porque para eso Wellens y Brugada y un montón de gente se puso a inventar estos criterios o analizar estos criterios para que nosotros los tengamos. Pero si llegado el caso uno le hace adenosina a una taquicardia ventricular porque creyó que era una taquicardia supraventricular, por lo que sea, no vas a tener ninguna respuesta. Y ahí no tener respuesta es en cierta forma una respuesta. Porque no tener respuesta hacia una taquicardia que uno cree que puede ser una reentrada, por ejemplo, que diga, bueno, yo tengo, como vimos, a ver, en esta, que uno dice, bueno, yo creía que todas estas eran P, como me dijiste vos recién, entonces si todo eso eran P, hubiésemos tenido P retrógrada. Y si llegado el momento, esto es un paciente que nosotros estamos viendo y a mí me surge la misma duda y digo, todas estas son P, yo le hago adenosina, porque si esto es una reentrada me lo debería cortar la adenosina. Le hago adenosina, no pasa nada, y bueno, pues que me equivoqué, pues que no era una reentrada, digamos. Bien, eso es otra cosa que no es lo primero que uno hace, porque no es la forma y porque hay criterios para buscar qué es TB y qué no, pero si llegado el caso me confundí y pensé que era supra y le hice adenosina y no tengo respuesta,
bueno, probablemente me haya equivocado y tenga que hacer algo más con los electrofisiólogos porque eso sea una taquicardia ventricular. Eso es como una trampita que ha pasado también. Y sí, Todo sí, puede porque después pasar. pasa que tenés esa duda, pensamos que es una P y no era. Claro, o sea, y sí, nadie es perfecto y nadie es perfecto a Claro, las 4 de la mañana tampoco. Entonces, uno se puede confundir, pero eso es un truquito. No hace falta que uno lo confiese después con el electrofisiólogo, decir, bueno, la isoadenosina no abrió y esto es una TB. Pero si uno lo hizo, bueno, ya está. Tiene eso para ayudita para saber que eso no pasa por el nodo AB y que probablemente venga de abajo, básicamente. O que sea otra causa, otra cosa que no esté pasando por el nodo AB, digamos, que sea otro tipo de arritmia supraventricular. Pero casi todas deberían frenarse con adenosina, aunque sea abrirse, aunque después vuelva la arritmia. Bueno, ¿algo se entendió? sí, se entendió. Bueno, estas cosas las vemos en estas clases porque, ay, creo que si no prendo la luz no me va a ver nada acá. Para. Ahí está. Elegí verlas por ahí en estas clases que nosotros tenemos virtuales, porque me parece que es difícil por ahí de ver sin tener algo que te lo deje para poder repasarlo después, porque son cosas que si uno no ve 70 veces se las olvida. De hecho, yo muchas veces hay algunos criterios que los tengo que volver a buscar cada vez que tengo una taquicardia ventricular y sacarme la duda. Los que siempre me acuerdo son los más fáciles, que es lo mismo que me decías vos recién, que es lo que uno habitualmente se puede acordar sin tener que consultar nuevamente un libro. Pero si no, bueno, para que puedas repasar, elegí que veamos estas clases que por ahí son un poquito aburridas y tienen mucho de teoría, pero que creo que nos pueden servir para los electros que veamos de ahora en más o para volver a buscarlo y repasar esto. Bien. Bueno, Bueno, Lucía, que termines bien el viernes y bueno, que tengas lindo fin de semana. igualmente, nos vemos. Chao, nos vemos.